buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con el doctor Milton Murillo. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor. Y bueno, primero que todo, queríamos que nos contaras un poco quién eres, qué te gusta hacer, cuáles son tus hobbies. Valeria, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio. Siempre es muy agradable poder estar cerca de los colegas en formación, en escenarios que vayan un poco más allá de simplemente de los espacios habituales de encuentro de la medicina. Pues, ¿qué te cuento yo de mí? No hay mucho que decir. Yo soy médico psiquiatra, egresado de la Universidad del Rosario, tanto de pregrado como de posgrado. Y soy psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica Freudiana de Colombia. Terminé hace poco las materias de la formación. Y en este momento pues estoy dedicado a muchas cosas, realmente. Estoy dedicado como parte del ejercicio académico en la universidad. Yo soy docente, instructor de práctica y ahorita estoy ejerciendo funciones de coordinador del posgrado. Y aparte de eso, pues trabajo como médico psiquiatra, por supuesto, en la Clínica de La Paz, que es el escenario base en este momento del posgrado. Las tardes de mi tiempo las paso aquí en el consultorio. Yo tengo un consultorio en el que atiendo consulta particular. Solamente estoy hasta la 1 de la tarde en la clínica, pero las actividades académicas inherentes a mi trabajo en el departamento las hago todo el día, ¿no? El ejercicio de la docencia es un ejercicio que para mí ha sido muy grato. Es un ejercicio en el que estoy más o menos desde el año 2013, aproximadamente recién terminada la residencia. Y es un ejercicio de tiempo completo. Para mí pues siempre ha sido, la docencia fue algo que me llegó sin estarlo yo esperando. En esa época estábamos en el hospital de Kennedy, en la unidad de salud mental, que era la unidad de salud mental Floralia, y necesitaban espacio para unos grupos de rotación. En esa época la psiquiatría se veía en 10º semestre, en el antiguo currículo. Y bueno, yo tuve la oportunidad de entrar en ese entonces al departamento simplemente como un docente de práctica clínica. Y a partir de ahí la docencia se volvió quizás una de las prácticas que para mí es más gratificante, realmente. Eso es un poco a lo que yo me dedico. Trato de no trabajar en las noches y hasta el momento lo he logrado con mucho éxito. No hago turnos, no trabajo los fines de semana tampoco. Y trato pues de mantener como equilibrio entre todas estas actividades y la vida personal. Eso es un poco lo que yo me la paso haciendo en general. Claro, doctor. ¿Y qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Yo suelo descansar lo más que pueda, ¿no? Okay. Yo soy de esas personas que quiere mucho el ocio, ¿no? Nos han vendido en los últimos años que el ocio es malo. Y el ocio Sí. es todo aquello, toda aquella actividad a la que tú te dediques en tu tiempo libre, que por lo general está siempre relacionada con cosas que te permitan descansar. Entonces, Sí. digamos que yo en este momento no tengo una actividad específica a la que me dedique. En particular, trato de descansar de la forma en la que se pueda, compartiendo con la familia, compartiendo con los amigos, tratando de dedicarme a algunos de los pasatiempos que me gustan, tal vez no con la misma energía de hace un tiempo, y sobre todo tratando a veces de estar quieto, ¿no? Estar quieto como reponiendo un poco la energía del cuerpo, de la fatiga del día a día. Entonces trato de no y verme envuelto en actividades que me gusten, que me saquen un poco del trajín del día a día, pero siempre enfocado en eso, ¿no? En cuidar el tiempo de descanso. Y también últimamente he tratado de retomar la actividad física porque pues ya no tenemos 20 años, ¿no? Nos toca cuidar los factores de riesgo cardiovascular que son importantísimos. Sí. Y en eso básicamente es en lo que yo ocupo mi tiempo libre. Bueno, doctor, queríamos empezar un poco desde la parte más lejana, digamos que en el tiempo, y es cómo eras en el pregrado, o quizá por qué escogiste medicina y cómo te fuiste enfocando después hacia la psiquiatría. Y Ujú. bueno, después en psiquiatría, el psicoanálisis, que también es una trayectoria muy larga. Es un camino largo, tienes razón. Yo no sé, no sabría responderte a ciencia cierta porque estudié medicina, ¿no? Han pasado ya 22 años
que yo empecé la carrera, yo ingresé a la Facultad de Medicina de la Universidad del Rosario en junio del año 2000. De pronto, en esa época yo creo que quizás todos los que estudiamos medicina hemos tenido esa motivación. Te repito, quizás para mí es un poco borrosa, no sabría responderte bien porque estudié medicina. Pero nos llevaba a eso quizás una curiosidad un poquito muy personal acerca de ciertos funcionamientos anormales del cuerpo. Uno nunca se mete a estudiar medicina porque quiere saber las cosas normales, sino porque tiene curiosidad de por qué pasan cosas anormales. Básicamente es eso, ¿no? Y a veces uno en esos años de juventud, pues termina uno quizás teniendo una idea un poco vaga de salvar el mundo y de salvar vidas, que no está mal. Yo creo que uno está recién salido del colegio y no tiene claras muchas cosas, pero con el paso del tiempo se va uno amoldando un poco a la realidad y van apareciendo de pronto ya unos gustos personales un poco más definidos. A mí desde muy temprano me gustaron las neurociencias. Tuve un par de semestres en los que también me gustó mucho la bioquímica, pero pues nunca pensé en dedicarme a las ciencias básicas realmente. Pero las neurociencias me gustaron mucho, ¿no? Todo lo que era el funcionamiento del sistema nervioso me parecía algo interesante. Todo el cuerpo humano es una máquina muy interesante. eh, y te decía ahorita, lo que nos cautiva a veces es cuando esa máquina deja de funcionar. Y el sistema nervioso, todo lo relacionado con el comportamiento, con la conducta, con las emociones, todas esas cosas que no son tan cuantificables, tan fáciles de poner de manera objetiva, tan medibles, como quizás si son otras cosas en la medicina, siempre me llamaron mucho la atención. Más o menos hacia quinto semestre descubrí la psiquiatría, ¿no? Que se desprende un poco de las neurociencias, se desprende un poco de la neurología, aunque el objeto de estudio sigue siendo el sistema nervioso central y se ocupa un poco más de la mente, ¿no? De esa super especialización de nuestro sistema nervioso central, de eso que nos hace quizá la especie dominante, de eso que nos hace diferentes no solamente a las demás animales, sino a los demás homínidos, que siempre me ha parecido una cosa fascinante. Y me fui metiendo en eso, entendí también que empezaba a dibujarse en mí un gusto por lo subjetivo del ser humano, por la mente, por eso que es aún más difícil de explicar, eso que es aún más difícil de cuantificar, cómo llegamos a nuestras emociones, cómo llegamos a enfermarnos de patologías como la depresión, cómo llegamos a sufrir de ansiedad. Y empecé a ver que la psiquiatría tenía mucha cercanía con otras fuentes del conocimiento, la filosofía, quizás un poco la sociología, la antropología, que son cosas en las cuales, pues si bien nunca fui experto, no me son ajenas y me despertaban cierto gusto. Ya una vez entré a la práctica clínica en 10º semestre, pues decidí que eso era lo mío. Y empieza entonces también en ese 10º semestre, ya acercándose al internado, a aparecer la influencia del psicoanálisis en el departamento de psiquiatría del Rosario, influencia que todavía se mantiene. Mm, es una influencia muy antigua, ¿no? Tal vez el primer psicoanalista que hubo en el departamento que empezó como a motivarnos un poco esas curiosidades es el profesor Rafael Hurtado, quien hoy en día todavía tengo el honor, ¿no?, de compartir con él como docente del departamento, un hombre de 86 años, que es en este momento el profesor más antiguo que ejerce en la Universidad del Rosario, activo, da un seminario a los residentes, psicoanalista, miembro fundador de la Sociedad Freudiana, y después de él se vino como amplificando un poco el tema del psicoanálisis, ¿no?, que es quizás el psicoanálisis freudiano tradicional, que es una herramienta de comprensión del psiquismo humano, de la que se pueden derivar elementos terapéuticos, por supuesto, pero también una forma de conocimiento, que tiene muchos elementos de filosofía y que tiene muchos elementos de una cierta curiosidad por uno mismo, una cierta curiosidad por el mundo interno. De ahí derivó mi gusto, encontré en el psicoanálisis una forma mucho más amplia de comprender a los pacientes, de comprender el psiquismo humano y de comprender el sufrimiento humano.
Y ese punto de unión que tiene con la psiquiatría, pues me ha permitido ejercer de una manera diferente, más amable conmigo, más amable con los pacientes. Y enfocarme un poco, después de ya de haberme graduado como psiquiatra, en la formación como psicoanalista, justamente en la sociedad freudiana, y hoy en día es una herramienta que me ha permitido no solamente el ejercicio de mi consulta particular, sino me ha permitido tener una visión más amplia de patologías como la ansiedad, la depresión, los trastornos de la personalidad, que es finalmente en lo que me he especializado hoy en día. Sí, Víctor, y pues se me hace un poco curioso, ¿qué opina usted en torno a las críticas que hay un poco sobre el psicoanálisis y que no, pues es más una pseudociencia? Algunas personas sugieren esto. ¿Qué opina usted? El psicoanálisis siempre ha sido objeto de críticas. El psicoanálisis, desde su aparición hacia finales, quizás en la última década de 1800, más o menos 1890, principios del siglo XX, el psicoanálisis nunca ha pretendido ser una ciencia exacta como las matemáticas. El psicoanálisis nunca ha pretendido ser una ciencia medible. El psicoanálisis simplemente es una, una fuente de conocimiento del psiquismo humano, muy cercano a los otros modelos psicoterapéuticos, muy cercana, como te decía yo, a la filosofía, a la antropología, y que hoy en día, gracias a movimientos como el neuropsicoanálisis, gracias a todos los avances de las neurociencias, pues quizás en su momento Freud no lo tenía, quizás en su momento los primeros postfreudianos tampoco, pero hoy en día los avances de las neurociencias nos han mostrado que es la forma más cercana a las neurociencias y al desarrollo biológico de comprender el psiquismo humano. El neuropsicoanálisis, por ejemplo, si uno mira los trabajos hoy en día, nos muestra que lo tópico, lo dinámico, lo económico, todo lo que hablaba Freud tiene unos correlatos en las neurociencias que, si bien el psicoanálisis no lo necesita para ser validado, nos demuestra que lo que quizás faltó en su momento fueron los desarrollos que hoy en día tenemos. Las personas que le hacen críticas al psicoanálisis desde siempre se han basado en críticas de lo que nosotros hemos llamado las heridas narcisistas de la sociedad. Freud pone de manifiesto que los seres humanos, por ejemplo, no tenemos el libre albedrío que la religión nos dice que tenemos, ¿no? Que somos esclavos de nuestras pulsiones, de nuestro inconsciente, del determinismo psíquico, que son cosas que uno ve todos los días en los pacientes enfermos. Freud además nos pone de manifiesto algo que en la época victoriana era muy difícil, que todavía lo sigue siendo a pesar de que estamos en el año 2022, y es el importante papel de la sexualidad en la vida humana, de una sexualidad placentera, bien desarrollada, que haga parte de un dinamismo y de una calidad de vida. Hoy en día hay personas que por muchas razones todavía encuentran unos tabús enormes en la sexualidad. Y el permitirnos hablar y el permitirnos pararnos a criticar fenómenos como la religión, que es respetable, la espiritualidad de cada ser humano, pero entender cómo muchas veces esas cosas también obedecen a conflictos internos y que son hacen parte de las construcciones de cada individuo, pues son cosas que siempre van a ser objeto de crítica, ¿no? Pero afortunadamente, pues el tiempo, la ciencia, el desarrollo nos ha venido mostrando que el psicoanálisis y la terapia psicoanalítica se siguen ubicando hoy en día y cada vez con más fuerza dentro de las mejores alternativas psicoterapéuticas para tratar algunas de las enfermedades mentales. Pero por supuesto nunca hemos pretendido que sea la única forma, ni que sea la mejor, es una más, tan valiosa como la terapia cognitivo-conductual, tan valiosa como la terapia de grupo, como la terapia sistémica y de familia. Todas estas cosas, todas estas formas de psicoterapia que tienen en común, incluido el psicoanálisis, por supuesto, el predominio de la palabra, el valor de la palabra en el ser humano, entender que el tratamiento, el sufrimiento, la cura que uno le puede ofrecer a un paciente, si es que llegamos a hablar alguna vez de una cura, debe incluir la palabra. Los modelos biologicistas son los que por lo general más critican no solamente el psicoanálisis, a muchas formas de psicoterapia, porque no hemos podido todavía superar ese dualismo cartesiano, ¿no? Hay científicos que uno los ve ejerciendo completamente en un dualismo, ¿no? Anclados en conceptos cartesianos que el cuerpo va por un lado y la mente por otro. Cuando hoy en día quienes nos acercamos a las neurociencias, por ejemplo, desde el psicoanálisis, sabemos que eso no es cierto. A las que conocemos los avances del eje psiconeuroinmunoendocrinológico,
Sabemos que los postulados psicosomáticos de Freud, de Pierre Martí, hoy en día son corroborados por los inmunólogos tumorales, que ya nos han sacado una evidencia tan clara de que sufrir activa oncogenes. No, tal vez es mucho más elegante y más sofisticado cuando lo dice un inmunólogo tumoral que cuando lo dijo Freud por allá en 1910 o cuando lo dijo Pierre Martí en los 70s. Pero no olvidemos que Freud era médico, Freud era neuropatólogo, Freud avanzó, trabajó en anestesia, ¿no? Eh, Describió y tiene unas publicaciones muy importantes sobre afasias, pero yo digo, y quizás aquí soy un poquito entusiasta al respecto, a Freud le faltó tiempo de vida, por supuesto, como nos va a faltar a todos nosotros. Pero, pues bueno, afortunadamente el día a día nos va demostrando y va reposicionando a la teoría psicoanalítica, incluso al interior de la medicina. Cada vez más son los médicos, cada vez más hay gente en la población general que acude a los tratamientos de la terapia psicoanalítica y se da cuenta que esto les beneficia, que no es lo único, te repito, hay muchas otras formas, pero siempre que vayan de la mano del bienestar del paciente y por supuesto que no sean eh, métodos que estén estafando al paciente, que no caigan en charlatanerías, en pensamiento mágico, sino en modelos psicofísicos, que yo pienso que eso es lo más importante. Vale, doctor. Y un poco desde ese perfil de psicoanalista y psiquiatra, ¿cómo observa usted la salud mental hoy en día con esta crisis que hay, por ejemplo, en el aumento de las tasas de suicidios o per se de la enfermedad? ¿Cree que es que se habla más o que ha empeorado la enfermedad? Yo creo que estamos visibilizando más cosas. Es muy curioso, por ejemplo, ver cómo antes había muchos mitos alrededor de la conducta suicida y del suicidio. Ahí, por ejemplo, hay uno que me parece muy interesante y muy curioso, ¿no? Antes, y quizás de pronto ustedes alcanzaron a escuchar al inicio de su carrera, que en los países desarrollados, ¿no? En los países con mayores índices de calidad de vida, la gente se suicidaba más porque se aburría más. Y que en cambio nosotros aquí, ¿no? En el Ecuador, en el trópico, la pasábamos rico, y que éramos el país más feliz del mundo, y que aquí como todo era fiesta, y, ¿no? Fiesta y religión, pues aquí la gente no se mataba. Y resulta que no, resulta que a partir del año 2013, entre el año 2013 y 2016, la conducta suicida empezó a volverse un problema de salud pública en el mundo. Y la Organización Mundial de la Salud hace un llamado a los países miembros a que notifiquen, a que se volviera una condición de obligatoria notificación y de vigilancia epidemiológica. Nos ponemos juiciosos, los países, a notificar suicidio y nos damos cuenta de una realidad que seguramente estaba ahí escondida y que no habíamos podido ver, y es que el suicidio está relacionado desde muy temprano con las deprivaciones, con el sufrimiento y con algo que es muy importante, y es las necesidades básicas de vida no satisfechas. Entonces todos esos mitos y todas esas cifras y todos esos valores se acomodaron donde se tenían que acomodar. Y es que en los países en vías de desarrollo, donde hay más carencia, donde hay más pobreza, donde hay más desigualdad, donde esas necesidades básicas satisfechas, o no satisfechas más bien, ¿no? El hambre, la falta de un techo, la falta de educación, la falta de un sistema básico de salud pública, pues son los que más cifras de suicidio tienen. Entonces, yo creo que estamos visibilizando un poco más este aspecto, estamos hablando más. Y aparece luego el lenguaje digital, luego digo en los últimos años, también de la mano con todas estas cosas, y empezamos a oír más del suicidio. Empezamos a escuchar a la población general, a los usuarios de las redes sociales, hablar sobre el suicidio, y se da un fenómeno que a mi gusto es muy interesante y sobre todo muy bueno para lo que a nosotros nos compete, y es que empezamos a hablar de la salud mental. Sacamos la salud mental de los consultorios, sacamos la salud mental de las clínicas y los hospitales y la volvimos un problema de todos. No voy a decir que hoy en día se habla abiertamente y que ya no existe el estigma, todo lo contrario, seguimos luchando día a día contra el estigma de la enfermedad mental. Seguimos luchando día a día contra todas las construcciones y los preconceptos morales, espirituales, a veces incluso de orden político, ¿no? Que giran y que ensombrecen un poco todos los conocimientos que podemos tener sobre la salud mental, pero sigue siendo un tema de conversación.
todos los días es un tema de conversación. Cada vez más nos llaman a los psiquiatras, a los medios a opinar sobre la cotidianidad. Que eso es muy interesante, a mí me parece que eso es muy interesante. El fenómeno del activismo por la salud mental me parece algo valiosísimo. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con activistas de salud mental, personas que desde otros campos diferentes a la salud se han preocupado por visibilizar la salud mental, incluso más que los médicos e incluso más que las personas que trabajamos en salud mental, que es algo quizás un poco paradójico, pero enriquecedor finalmente, ¿no? Entonces, estamos asistiendo a un momento de la humanidad, pues, muy caótico, por muchas razones. El aumento de los conflictos o de las escaramuzas que amenazan con conflictos bélicos, guerras aquí, guerras allá. Una pandemia que pues no esperábamos, ¿no? Que fue una cosa inédita. Al menos creo que había muy pocas personas que hubieran estado vivas en la anterior y que nos pudieran contar cosas. Creo que no había. No teníamos muchos referentes, no teníamos muchos libros a los cuales ir, no teníamos muchas guías de manejo a las cuales referirnos. Entonces nos tocó innovar. Cometimos muchos errores producto del desconocimiento, sí, aprenderemos, corregiremos cosas también, pero sin duda la pandemia sí fue un catalizador de muchas cosas, ¿no? Aceleró en el tiempo muchos impactos durísimos, principalmente sobre la salud mental. Las crisis económicas mundiales, el cambio climático, todos son factores que se han venido uniendo en los últimos años y que inevitablemente al tocar los determinantes sociales de la salud mental, tocan la salud mental. ¿Cuál es el reto grande ahorita? Pues tratar de identificar. Creo que ya vamos muy tarde para la promoción y la prevención. De hecho, todavía está la gran discusión de dónde empieza la promoción y la prevención de salud mental, ¿no? Quizás no es un momento de tenernos en esa discusión, sino de hacer una detección temprana, de mirar factores de riesgo, de intervenir a tiempo, de quizás prevenir la cronificación de los síntomas, de quizás prevenir la aparición de los grandes cuadros clínicos. Pero el reto es un poco ese, ¿no? Somos una sociedad además. André Gide decía en algún momento, un psicoanalista francés, que este iba a ser el siglo del narcisismo. Y sí, un poco, ¿no? Eso no es ni bueno ni malo, simplemente es. Pero hoy en día hemos sido una sociedad que pasa de lo particular, pasa lo particular por encima de lo grupal, ¿no? Pasa lo individual por encima de lo grupal. Te repito, esto no es ni bueno ni malo, simplemente es un fenómeno, pero que tiene un impacto sobre la salud mental. Entonces es un gran reto tratar de buscar un equilibrio en ese punto. Claro, doctor. Un poco, pues mencionando que la salud mental se ha hablado mucho más gracias al fenómeno de las redes sociales. Quisiéramos saber cuál es tu papel más o menos en las redes sociales y cómo decidiste involucrarte en ellas y para qué las usas. Pues mira, yo realmente las redes sociales como Facebook e Instagram las manejo de una forma muy personal, casi no voy. Realmente es algo más dedicado a amigos, a familia, a personas muy cercanas. Y el cierto grado de visibilidad que he obtenido, lo he obtenido en Twitter. Yo llegué a Twitter por casualidad, más o menos como en el 2013, tal vez, no me acuerdo bien. Por curiosidad, ¿no? Mirando cuál era el fenómeno y un poco como con ganas de chismosear, ¿no? Un poco como con ganas de averiguar qué era eso. Y me fue gustando un poco la manera en la que se da el acceso a la información en Twitter. No necesariamente porque siempre esa información de calidad, eso no es cierto, sino porque se puede seguir de una forma mucho más individual a personas que tienen unos conocimientos más claros, periodistas, personas de la ciencia, políticos, de una forma muy individual y muy personal, diría yo, ¿no? Cosa que no se ve en las otras redes sociales, y mucho menos en los medios. Y luego empecé a hablar sobre salud mental. Al principio no fue muy. De hecho, una de las cosas que dispara un poco mi número de seguidores es una polémica que tuve con un periodista que no voy a mencionar, no vale la pena traerlo ahorita, que salió después de dar unas declaraciones muy salidas de tono, muy desconfiguradas como las que suele dar acerca de las elecciones en Estados Unidos, en las que le pedía a un candidato que por caballerosidad se retirara de la competencia. Entonces, claro, le cayó toda la comunidad de Twitter
a cobrarle su exabrupto, a cobrarle sus ligerezas. Es un hombre acostumbrado a las ligerezas y no le importa. Y cuando vio que ese comentario desafortunado y malintencionado, creo yo, se le salió de las manos, salió haciendo un video diciendo que él era víctima de matoneo, que el matoneo era peligroso, que el bullying era peligroso. Y yo le respondí a su video diciéndole que, pues, que me parecía que estaba completamente salido de tono, que eso no era matoneo, que matoneo era una cosa, que el bullying era otra, tratando de demostrarle, pues, un poco desde la salud mental y desde ciertos conceptos teóricos, que estaba equivocado. Y nunca obtuve respuesta de ese periodista. Creo que si se enteró, pasó derecho por mis trinos, pero sí tuvo un impacto muy interesante en las demás personas porque la gran mayoría estuvieron de acuerdo. Después de eso empecé a crear más contenido alrededor de temas de salud mental. Tuve la oportunidad de trabajar, como les decía, en algunas de las campañas de activismo importantes y de vez en cuando salgo por ahí en algún medio a decir eh, algunas cosas sobre salud mental. Ya, creo que ese ha sido un poco el papel y la forma en la que me he movido en Twitter, que pues, hay quienes dicen que ser famoso en Twitter es como ser rico en Monopoly, ¿no? Y tienen razón. Yo creo que simplemente es un camino más, una forma más para expresar, para acercarse pronto a personas y generar de pronto ciertas redes, ayudar a ciertos grupos de pacientes y aclarar dudas que eventualmente puedan llegar a un grupo grande de personas o eventualmente quedarse en el anonimato total, pero en todo caso es un fenómeno bien interesante. Doctor, tocando otra línea, me causa curiosidad. ¿Qué opinión le genera a usted los tratamientos que se usan en psiquiatría, los tratamientos farmacológicos, con relación a los efectos adversos y a la tasa de efectividad? ¿Y cuáles son, digamos, sus predicciones en torno a terapias alternativas o terapias que se están hasta ahora como trabajando? Pues digamos que afortunadamente estamos en un momento del desarrollo de la psicofarmacología que nos permite acercarnos un poco más al diseño de un tratamiento muy personalizado, ¿no? Casi que es una psiquiatría tipo sastre, eh, que nos permite pensar una vez tengamos el paciente enfrente, qué es lo que este paciente necesita versus los potenciales efectos adversos. Hemos superado unas etapas muy duras del desarrollo de la psicofarmacología, quizás de la segunda mitad del siglo XX para acá. Y hoy en día tenemos psicofármacos muy seguros, que usados y pensados, le repito, en ese individuo que tenemos enfrente, nos permiten tener tratamientos crónicos que no afecten la calidad de vida, que lleguen a producir neuroprotección, que lleguen a mejorar la funcionalidad de los pacientes y que les permitan retomar la normalidad. La psicofarmacología siempre está evolucionando desde el principio y yo creo que los grandes conocimientos siempre deben ir de la mano de la evolución de la investigación y más en farmacología. Hace poco salió un metaanálisis que le dio la vuelta incluso a las redes sociales donde se cuestionaba si la hipótesis serotoninérgica de la depresión si estaba bien o no. Y eso pues es un cambio en el paradigma de los antidepresivos tal y como lo conocemos. Parece ser que no es un tema solamente de aumentar la disponibilidad de un neurotransmisor, sino de mejorar de alguna manera o actuar de alguna manera en el funcionamiento del sistema nervioso, modificar el funcionamiento, que nos acerca mucho todavía más a esos elementos de cómo modificamos las estructuras del sistema nervioso para mejorar la calidad de vida de un ser humano. Terapias alternativas, pues la verdad no es muy fuerte, no las conozco. Lo importante es que todas estas cosas se vayan dando de la mano de la evidencia, de una rigurosidad del método científico. Cada día tenemos claro algo mucho, digamos que lo tenemos muy claro, más exactamente, es que los tratamientos psicofarmacológicos deben ir acompañados en todos los niveles de evidencia de psicoterapia y ojalá de intervenciones comunitarias. Tenemos que tratar de impactar sobre el estilo de vida de las personas y esperar que esos desarrollos de la psicofarmacología nos sigan mostrando y sigamos descubriendo cosas que nos permitan tener y que le permitan a nuestros pacientes tener una mejor calidad de vida mientras lidian con enfermedades que en muchos casos son crónicas, ¿no? Vale, doctor, y un poco hablando sobre nosotros como médicos y un poco ligado al último Twitter que hizo y bueno, toda la discusión que hubo alrededor, ¿qué cambios ha observado en la medicina en los últimos años y cuáles le gustaría que hayan a futuro? Puntualmente yo
observé un cambio desde el inicio de la pandemia. Yo tengo la oportunidad como parte de las tareas que tengo como docente de la universidad del Departamento de Psiquiatría. Tenemos una responsabilidad muy bonita y un ejercicio muy interesante. Y es hacer las entrevistas, ayudar, ¿no? Dar una herramienta más en la evaluación de los aspirantes a los diferentes posgrados de la universidad, de la Facultad de Medicina, puntualmente hablando. Y en este ejercicio yo empecé a notar un cambio importante en la pandemia. Primero, pues pasamos de la presencialidad total a la virtualidad total. Recorrimos un camino en el que al principio de la pandemia pues no sabíamos nada, todo era caos. Vimos morir a muchos colegas por de pronto un comportamiento un poco descuidado, desafortunadamente también por desconocimiento, de pronto conductas un poco temerarias, como lo han mostrado algunos estudios, ¿no? Y por supuesto porque no sabíamos bien cómo enfrentar el COVID. Y todo esto fue generando un temor alrededor del ejercicio. Ya nos daba miedo, y los que fuimos primera línea y que nunca paramos en la pandemia y que todos los días íbamos presencial a los hospitales, creo que todos en algún momento sentimos mucho miedo, ¿no? Yo iniciando la pandemia tuve una conversación con mi esposa muy dramática de mi parte, seguro, en la que le decía, bueno, es posible que yo no vuelva, ¿no? Porque caímos todos presas del terror. Y luego esto pasó a convertirse en un fenómeno en el cual los médicos nos empezamos a volver héroes para la sociedad, héroes en sentido estricto, ¿no? Incluso hay de estos muñequitos Funko, ¿no? Estos muñequitos que son cabezones, que sacó una edición especial de los héroes de la primera línea. Imagínate esa vaina, yo creo que no lo han hecho con ninguna otra profesión. Porque la gente empezó, y yo me acuerdo que salían a aplaudirnos por la ventana y decían, no, ustedes son la maravilla. Y al cabo de unos meses, porque no pasaron más de 6 meses, nos volvimos una potencial amenaza. Entonces empezaron a haber fenómenos en el mundo. En Bogotá vimos muchos, en Colombia y en el mundo, de colegas que eran amenazados por sus vecinos, que eran agredidos en el transporte público, los pocos que cogían transporte público, que los querían echar de sus casas, de sus unidades residenciales, porque nos veían casi que como un fómite, una cosa horrorosa que contagiaba COVID, porque sí. Fuimos víctimas de agresiones. Desafortunadamente, aquí en Transmilenio un día un auxiliar de enfermería que iba con un traje de mayo, ¿no? Fue atacada con alcohol en su rostro. Colegas que recibían coronas de flores en la puerta. Uno de mis sobrinos, que es médico también, pues recibía notas de amenaza para que se fuera de su unidad. Entonces ahí empezó como todo el desencanto de lo que era la profesión médica, sumado a que por fin abrimos los ojos y vimos una realidad. Y es que los sistemas de salud no nos protegen, ¿no? Al menos en países como el nuestro, la figura del médico es una figura muy que hace parte de un organigrama. La importancia del papel de la medicina se perdió hace muchos años, se diluyó en un sistema de salud pues muy mercantil, pero nuestro propio narcisismo y nuestras propias creencias nos decían que todo estaba bien. La pandemia nos muestra que no. Además de eso, nunca antes en estos ya prácticamente 10 años de ejercicio, nunca había tenido a tantos colegas como pacientes míos. Hoy en día mi consulta particular y también algunas consultas en urgencias, pues esos espacios los están ocupando colegas graduados, colegas con posgrado, colegas en formación, gente de la salud que se está enfermando mentalmente. ¿Sí? Entonces, retomando un poco y haciendo la conexión con el tema de las entrevistas que te mencionaba inicialmente, empecé a escuchar a muchos colegas, en especial colegas jóvenes, colegas un poco arriba, un par de años arriba de ustedes, o media generación arriba de ustedes, o incluso de mi generación, que dicen, yo ya no voy a volver a ser igual. Yo me aburrí. Yo me di cuenta en la pandemia que somos descartables para los sistemas de salud. Yo me di cuenta en la pandemia que no tenemos. Mira, hubo colegas que se dieron cuenta que no tenían suficientes semanas de salud cotizadas, descuido nuestro, por supuesto, ¿no? Que no estaban aportando a pensión, que no tenían cesantías,
que en el momento en el que se quisieran retirar, quedaban con una mano delante y la otra atrás. No había seguridad en las prestaciones laborales, al menos aquí en Colombia, y que a las entidades no les importaba, que podían tener 2 médicos haciendo urgencias ya por medio para cuidar unas unidades de 40 camas, y a nadie le importaba. Entonces toda esta realidad se empezó a estallar, y yo creo que esto se sumó al discurso, y era algo que yo mencionaba en el hilo de Twitter, el discurso que mi generación les empezó a dar a las generaciones de abajo, y es: no se maten. La medicina es una especialidad bastante ingrata, al menos en países como el nuestro, aunque me llamó la atención que en el hilo me di cuenta que es una situación, al menos de Iberoamérica. Nadie me respondió de Norteamérica ni de Europa. Bueno, España sí, pero parece ser que en Iberoamérica esto está pasando. Y quizás si este trino o si este hilo de trino llegara a otros países, la respuesta sería la misma. La generación más joven se cansó, ya no quiere regalar su trabajo, ya no le interesa tanto ese estatus, ese poder económico, ese prestigio social. Les interesa pasarla bien, hacer lo que les gusta, ¿no? Ejercer la medicina de una manera un poco más humana y más amable, pero ya no se están exponiendo a esas jornadas de trabajo inhumanas que enfermaban los colegas o que se van a regalar a las instituciones por 3 pesos y un contrato abominable. Yo creo que eso está cambiando. Me di cuenta, no pensé que el hilo fuera a tener tanto alcance, realmente no me imaginé que fuera a tener tanto alcance y que fuera a salir de Colombia. Y lo que me doy cuenta con mucho agrado es eso. Es algo que se está extendiendo en el mundo. Y que si las instituciones de salud e incluso las universidades, porque aquí también tenemos un papel importante quienes trabajamos en las universidades, si nosotros no escuchamos a las nuevas generaciones, si nosotros no abrimos los ojos, realmente, lo decía yo en uno de los trinos, primero, vamos a tener que ir puerta a puerta a ver quién se quiere matricular en las facultades de medicina. Y segundo, las instituciones de salud ya no van a tener personales regulares. Ya no van a tener personas que trabajen, que digan: oiga, yo me pensioné aquí en este hospital y la pasé tan bueno. No. Hoy en día las personas jóvenes van, escampan, hacen un par de ahorros y se van a buscar una mejor vida. Y si las instituciones de salud no se mueven, que también lo decía yo en uno de los hilos, pues se van a volver centros en los que la rotación de personal médico es altísima, ¿no? Escampaderos en el sentido un poco más folclórico de la palabra. Y eso es triste porque eso afectaría a los hospitales universitarios, afectaría las instituciones acreditadas, ¿no? Los que se intentan acreditar como hospitales que forman médicos, pues ¿en qué estamos? Yo espero que eso se siga dando, yo espero que eso cambie, pero eso tiene que venir de la mano también con un cambio en la educación médica. Pero eso no es solamente un fenómeno que dependa de nosotros, se necesita una voluntad política. Entonces estamos como a la expectativa de qué va a suceder. Pero ya es algo que se echó a andar y no va a parar. Y un poco en esa expectativa política, doctor, ¿usted qué esperaría, con qué ojos mira a futuro la posible reforma a salud que se haga y qué le gustaría o qué creería que es importante para nuestro sistema de salud en salud mental? Desde la óptica de la nueva reforma a la salud, hay siempre ha habido un capítulo importante que muchos médicos estamos esperando y es un poco la formalización, la mejora de las condiciones de trabajo para todos los médicos, ¿no? Que se acaben formas de contratación que son incompatibles con el bienestar, que los intermediarios realmente hagan circular los fondos a donde deben ir, que es el bienestar de los pacientes y a la nutrición y mantenimiento de las instituciones prestadoras de salud. ¿Sí? Y en salud mental, no sé si necesariamente el punto de partida tenga que venir desde la reforma de la salud, porque la salud mental arranca, y les repito, en las necesidades básicas satisfechas. Esto es un problema social. Tenemos que trabajar en el hambre, tenemos que trabajar en el techo, en la educación, en los mínimos, ¿no? El agua, en el medio ambiente, para que de ahí en adelante sí podamos hablar de salud mental. Si no hay salud, si no hay esos determinantes básicos de salud mental satisfechos, la salud mental se vuelve un embeleco académico, se vuelve un discurso muy bonito y muy adornado y muy bien intencionado, pero para dar adentro de las facultades de medicina. Y eso es una cosa que nosotros no podemos olvidar. Esperemos que las reformas del nuevo gobierno estén un poco
enfocadas en eso, en mejorar los determinantes de la salud mental y que eso lleve de la mano también unas modificaciones estructurales y muy importantes en el bienestar de las personas que trabajamos en salud. Vale, doctor. Y ya un poco para finalizar, ¿qué nos aconsejaría a nosotros, los estudiantes de formación en pregrado y los que estamos pasando a básicas, que hacemos una transición, pues a lo que en realidad iríamos a hacer si nos quedamos en la clínica? Bueno, este es un caso, es una pregunta complicada, Valeria, porque yo siempre he dicho que si a uno le dieran un discurso como este, incluso antes de entrar a la facultad, menos gente se matricularía. Yo lo que les recomiendo es que si todavía los guía el gusto, ¿no? Si todavía hay algo de vocación en esto, la conserven y se aferren mucho a ella porque en clínicas y sobre todo cuando salgan al ejercicio de la medicina va a haber un desencanto. Va a haber un desencanto, como muchos colegas me decían en el hilo de Twitter, no necesariamente de la profesión, no necesariamente del conocimiento, sino un desencanto del ejercicio en países como el nuestro. El consejo número uno que yo les doy es no se olviden que la medicina no es la vida. Siempre conserven, a ver, gánense la comida, gánense un sueldo digno que les permita vivir en condiciones dignas de su ejercicio médico, eso está muy bien. Pero no le entreguen su vida, no le entreguen su salud, no le entreguen sus relaciones interpersonales y todo su ser a la carrera. Hay un adagio muy viejo que me lo decían incluso a mí algunos de mis profesores, y es que el que solo sabe de medicina ni siquiera de medicina sabe, seguramente ustedes lo han escuchado por ahí. Y eso es muy cierto, pero no solamente el saber, sino el vivir. Nunca dejen de un lado las relaciones interpersonales, los amigos, los pasatiempos, las otras cosas, las vacaciones, ¿no? Los fines de semana, las noches. Yo no digo que los turnos nocturnos se deban acabar, la medicina es de 24 horas, pero no expongan la salud física y sobre todo no expongan la salud mental en ningún trabajo, ninguna institución merece que uno sacrifique su vida y su salud mental por ellas. Uno debe dar lo mejor que tenga de manera honesta, sin duda, siempre que el norte al que apunte esa brújula sea el bienestar, la ética, el bienestar de los pacientes, por supuesto, pero que eso no implique que uno vaya a dejar su piel y su psiquismo ahí enredado, porque realmente no vale la pena. Vale, doctor, pues muchas gracias en verdad por este espacio, por contarnos un poco lo que piensa y nada, feliz tarde. Bueno, Valeria, Juan, muchas gracias por la invitación. Fue muy, muy rico poder sentarnos a hablar aquí un ratico. Y bueno, feliz tarde para ustedes también.